Bienvenidos a Mundo Legal, simplificando lo complicado. Secretos para ahorrar dinero en la escrituración de tu propiedad. Alberto, ¿qué opinas? Híjole, qué emocionante. ¿Quién no le gusta la palabra ahorro? Hay que determinar, porque a veces ahorro implica problemas a futuro. Claro. Entonces, aquí yo creo que no hay cuestión, a lo mejor cuando es un ahorro bien llevado, que no implique, no diría un problema, sino un proceso. pero te voy a interrumpir. Yo creo que primero tendríamos que determinar cómo vas a ahorrar dinero en tus escrituraciones. Se habla de gastos notariales y siempre los encerramos y todo el mundo decimos, mendigo notario, cobra carísimo. ¿Qué son los gastos notariales? Bueno, los gastos notariales se refiere a un costo, hablando de compraventas o de operaciones traslativas de dominio, es decir, donde una persona le traslada el inmueble a otra, ¿no? Por decirlo de manera sencilla. Los gastos notariales se refiere a impuestos, derechos, honorarios y erogaciones, en los que toda esa conjunción, pues, cubre, ¿no?, el costo que va a tener el otorgar una operación de manera formal ante notario. Lo único que se lleva el notario ahí, pues son los honorarios, tiene que pagar su IVA por los honorarios, pero las partes a lo mejor un poco más costosas, o bueno, no a lo mejor, realmente las más costosas es uno, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que anda en el 4 y en algunos casos hemos visto hasta más del 6%. Impuesto de adquisición. Impuesto sobre adquisición de inmuebles. Que es el famoso ISAI. Exactamente, el ISAI. Ese es un impuesto altísimo, de hecho, normalmente va por ahí del 60-70% en operaciones ya de montos mayores. Si bien hay un programa en la Ciudad de México que es conocido como jornadas notariales, donde se puede acceder a algunos descuentos y estos impuestos. ¿Al ISAI? Al ISAI. Al ISAI. Al ISAI y a los derechos de registro. Okay. Los derechos de registro pues son las cuotas por lo que cobra el registro público de la propiedad por inscribir estos actos, bueno, vamos a decirlo, por tomar nota de que tú ya eres propietario, ¿no? Entonces, a ver, dentro de tus gastos de escrituración tenemos diferentes erogaciones. Exacto. Una es los honorarios del notario. Exacto. Eso él podrá determinar el notario cuánto puede o hay cuánto quiere cobrar. Hay un arancel. Dentro de ese arancel, él se puede ir hacia abajo. Hay un arancel que se supone que todos deben de cobrar igual, pero bueno, el caso es que hay una cuota. Y esa es inamovible. Dos, sí. tenemos los gastos de registro, que también son inamovibles. Tres, tenemos un impuesto sobre la renta que dependerá del que vendió, que no son gastos de escrituración propiamente. El que vendió es el que lo tiene que cubrir. Exacto, okay. Es un impuesto que grava la ganancia. Tú compraste en 100 pesos, bueno, vamos a pensar, tú compraste en 1 millón, vendes en 3 millones, tienes 2 millones de ganancia. Esto no es un gasto de escrituración. Esto a veces lo conocen porque, bueno, lo tienes que pagar al momento de vender, ¿no? Entonces, pero no es un gasto de escrituración. Le toca al comprador. Le toca al vendedor. Al vendedor, listo. Y al comprador le toca los honorarios del notario, le toca los impuestos de adquisición, que es el famoso ISAI, le toca... Pues lo habitual es que paguen avalúo, que paguen pues certificaciones de nado de predial, de agua, de zonificación. Entonces, ¿dónde podemos ahorrar? Pues ya está todo ahí. Pues, ¿qué te parecería que no te cobraran el ISAI? ¿O que te lo devolvieran? ¿Cuánto representa el total de mis gastos de escrituración? 60-70% en muchos casos. ¿Me los puedo ahorrar? Bueno, te los ahorras porque te los devuelven. A ver, ya no entendí. Sí, o sea, la forma más tradicional de trabajar con esto, vamos a poner primero en contexto, ¿no? A ver. Que a veces me sacas del tema, pero yo me regreso. El punto es, un tribunal, bueno, un pleno de circuito que le llaman, que es como un tipo de asamblea. Ya me lo complicaste. Eso nadie lo va a entender. Pleno de circuito, no sé. Bueno, un montón de magistrados resolvieron que el impuesto sobre adquisición de inmuebles es inconstitucional. Algún abogado picapleitos, como tú nos llamas, dijo, pues a mí no me suena a que este impuesto esté calculado de manera correcta, se lo expuso a un tribunal, esto subió a ese montón de magistrados que dijeron, efectivamente es inconstitucional, y en un segundo momento dijeron, el efecto de que sea inconstitucional es que no se debe de cobrar. Pero hay un punto, porque uno dice, bueno, pues ya voy a ir con el notario, le voy a llevar la resolución de los magistrados donde dicen que no se cobra, pero pasa una cuestión muy peculiar en nuestro derecho. Los
las inconstitucionalidades en materia fiscal no pueden ser generales. Al decir que no son generales, implica que no nos van a beneficiar en automático. Cada uno tenemos que tramitar nuestro amparo. Si bien ya hay un precedente, ya sabemos qué camino se va a trazar, pero de todos modos tiene que haber esa petición al órgano judicial para que nos haga el... Bueno, que de hecho creo que es uno de los... ahorita que estamos hablando de la reforma judicial, es una de las cosas que quieren extender a todo, ¿no? Ya no va a haber un amparo, esto es un amparo de lo que me estás hablando al final del camino, para todos, porque pues, la resolución es constante y efectivamente tendría que modificar el derecho. Ahora, lo tienes que pedir sí o sí. Entonces, yo puedo pedir que no me cobren ese impuesto. ¿Ok? Sí. A ver, el impuesto sobre adquisición de inmuebles en materia fiscal es un tema que se da al Estado, o sea, más bien a los estados, no es un impuesto federal. Entonces, ¿se puede pedir en cualquier parte de la República Mexicana? No, porque el impuesto sobre adquisición de inmuebles que declararon que era inconstitucional fue el de la Ciudad de México. Nada más. El tema, hay varios impuestos, por ejemplo, en el Estado de México se calcula con una tabla muy similar. Si derivado de, si haciendo, porque aquí todo fue matemáticas, O sea, para determinar los impuestos tienen que irse cobrando más al que puede pagar más. Y lo que se encontró es que en la tabla que sirve como base para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles no respetaba esa progresividad. Progresividad es la palabra correcta cuando dices que hay que cobrarle más al que tiene más. Listo. Entonces, pero hay otros estados donde se cobra un porcentaje, donde se cobra una cuota fija, entonces no puede aplicar para toda la República. Impuesto sobre la renta es otro tema, se calcula de otra manera, eso no entra aquí. Pero particularmente en la Ciudad de México, si se pretende recuperar ese impuesto, porque hemos visto impuestos dramáticos de 60 millones, bueno, simplemente el hecho de pagar 500,000 pesos de impuestos sobre adquisición de inmuebles es un dineral. Pues a ver, perdón, hace la diferencia entre si puedo adquirir un departamento de 2 millones o un departamento de 1,800,000 pesos, ¿no? Sí, a lo mejor en esos valores pueden entrar los descuentos de esto que le llaman jornadas notariales, ¿no? Que en realidad son un par de artículos en el Código Fiscal de la Ciudad de México que permiten unos descuentos siempre y cuando no se rebase un valor alrededor del 1,477,000. Sí, pero ¿por qué tengo que estar sujeto a un descuento cuando en esencia no estaría obligado a pagar ese impuesto? Vámonos con un caso más concreto, inmuebles comerciales. No tienen acceso a ningún descuento y siempre vas a pagar el impuesto completo. Okay. Lo puedes ahí, la forma más sencilla es que puedas hacer pues digamos que puedas hacer el pago y después presentes tu amparo y te lo devuelvan. Te dan un cheque, una transferencia. Justo, me parece que mucha gente no utiliza este mecanismo porque le tiene miedo a la autoridad. ¿Tú qué opinas al respecto? No, pues la realidad es que los pleitos a lo mejor suena muy dramático, ¿no? Porque hay que ser claros. Cuando demandas en amparo, demandas a una autoridad y señalas como autoridad responsable en este caso, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México y dices, caray, estoy demandando a la jefa de gobierno. Adiós, padre. Sí, o sea, se me van a venir encima, pero resulta que los órganos de gobierno tienen tantas demandas porque es la naturaleza del derecho administrativo que sea impugnable el acto, que tienen departamentos enormes jurídicos donde se dedican a contestar estas demandas. Entonces, pues ya no está así como que, estás presentando, o sea, van a... no eres el único. De miles. Sí, no es que llegues y yo soy el que demandé al gobierno de la Ciudad de México. Pero además, acabas de decir algo, esto es un impuesto local. ¿Se hablan con el SAT? Porque me preocuparía que vayan a revisar mis cuentas de impuestos, que estoy medio rarito, porque pues, un inmueble lo vendo 1 o 2 veces al año. No gano tanto. ¿Pero qué crees? Pues yo... Ahora el que se sale de tema eres tú. Mejor paga tus impuestos oportunamente y no te metes en broncas. Pero digamos que estoy rarito en los impuestos, ya por poner una otra manera. ¿Hay una afectación? Pues en realidad siempre puede existir esa posibilidad de que te hagan una revisión, pero eso es por cualquier cosa y principalmente es por no tener tus cuentas en orden, ¿no? Okay. Porque es muy, muy, muy extraño que alguien que paga sus impuestos regularmente, que tiene sus declaraciones y demás, pues le llegue una revisión. Porque, y sobre todo, ¿no? Ahora que son electrónicas las contabilidades, es mucho más complejo, pero
tratándose de un juicio, pues no es como una consecuencia natural el que te vaya a caer una revisión o el que la autoridad te vaya a llegar a clausurar porque le impugnaste el impuesto. Finalmente, claro. En alguna ocasión, platicando con el titular de un área precisamente sancionatoria de una instancia, bueno, de una dependencia, perdón, le preguntaba, ¿y qué hacen ustedes cuando les llega una sentencia de amparo? Y pues yo pensaba que iba a decir, no, pues nos enojamos, le mandamos otra revisión. Me dijo, pues cumplir, pues ¿qué hacemos? A eso estamos obligados. Y esa es una realidad y una forma, yo creo que muy objetiva, de ver el derecho administrativo y de ver sobre todo las resoluciones judiciales. ¿Cuándo debo de pedir la devolución o cuándo entro con esta demanda de amparo? Es un mecanismo muy sencillo. Se tiene que pedir una copia certificada de la escritura para acreditar ese interés ante el Tribunal Federal. Perdón, ¿se hace después de que escriture? Es la forma más común. Okay. La realidad es que podría hacerse, yo creo que bien podría hacerse antes porque finalmente un tribunal federal, que no es cualquier cosa, no es la señora de la esquina, es un tribunal federal, con toda la autoridad te está diciendo, se inaplica el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Entonces, si no se te va a aplicar, pues, ¿por qué un notario te diría, pues págalo? A mí esa sentencia no me vincula. Si tú como recaudador o como digamos, auxiliar del fisco, estás obligado a recaudar el impuesto de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal, pero ya hay un tribunal que dijo que a esta persona no le aplica ese artículo, ¿por qué se lo vas a pedir? Digo, eso sería una cuestión lógica. Entonces, que tendremos que... Sí hay una manera de no pagarlo. Yo considero que sí, desafortunadamente es una cuestión tan novedosa que en lo práctico todavía necesito un camino por explorar. Ok. Pero hay una manera, entonces si no pude no pagarlo, ya lo pagué. Ajá. Puedo recuperarlo. Exactamente, por eso comentaba la manera más sencilla. Se pide una copia certificada de la escritura, se acude con el abogado más picudo y más picapleitos en materia de amparo que le conoce. O sea, te estás vendiendo, ¿verdad? A ver, no se trata de eso. Ahorita les paso mi número. Sí, y tu comisión, perdón, porque no pagaste patrocinio. No, el punto es, entonces vamos con eso vamos a acreditar nuestro interés, vamos a necesitar en su momento una copia o el comprobante del pago de los gastos notariales, pero sobre todo el comprobante del pago de que el notario cubrió ese impuesto. Ya dentro de una audiencia, con base en los criterios precedentes, que además son de carácter obligatorio, se va a emitir una sentencia donde se diga, se inaplica a favor de tal persona el artículo 113 del Código Fiscal y se ordena la devolución del impuesto, ¿no? Como efectos del amparo. ¿Y cuánto tardaría en que me devuelvan el impuesto? Pues el juicio de amparo, a diferencia de lo que uno piensa comúnmente, es un juicio relativamente rápido y más cuando es contra autoridad. Uno de los problemas más grandes en los juicios es notificar. ¿Y qué crees? Las autoridades tienen su domicilio, no hay manera ni siquiera de que lo tienes que dar. O sea, claro. No es así como que el Congreso de la Ciudad de México se escondió. Pues tiene su oficialidad de partes precisamente para recibir demandas, ¿no? Entonces, el proceso se supone que una vez que se admite el amparo se citará una audiencia constitucional, una audiencia dentro de 30 días hábiles, estamos hablando mes y medio, vamos a pensar otros 15 días para la sentencia, porque ya es algo que está bastante explorado en materia jurídica, entonces vamos a pensar 2 meses para la primera instancia. Ya si el gobierno de la ciudad o alguna autoridad se va a segunda instancia, pues ya se te tardó un poquito más, ¿no? A lo mejor 6 meses, pero de todas maneras, pues es un tiempo en el que ya pagaste lo que ibas a pagar, pero vas a recuperar algo que no esperabas recuperar. ¿Hay alguna repercusión cuando vendas el inmueble? No. Finalmente, no fue que te saltaras el impuesto, fue que conseguiste que alguien te dijera, no es así como, vamos a pensar, ¿no? Como en la cadena del antro, que te saltas y te regresan los de seguridad. No, aquí alguien llegó y te abrió la puerta, que fue el Tribunal Federal a través de la sentencia. Bueno, creo que es muy fácil, señores. Se pueden ahorrar una cantidad muy importante, alrededor del 60% de sus gastos de escrituración, por la devolución o no pago del ISAI, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, en Ciudad de México, nada más. Es importante porque pues, los que fallaron en la regulación fue el Congreso de la Ciudad de México, y ya sea que lo hagan a través de recuperación o lo hagan a través del no pago ante notario. Entonces, pues, tiene un camino, explórenlo. Aquí tenemos un abogado que lo hace. Y pues eso es todo. Gracias por estar en el mundo legal, simplificando lo complicado. Bienvenidos a Contratos Rentas.
la plataforma que te permite formalizar adecuadamente todas tus operaciones. No necesitas ser un experto para desarrollar actas, contratos, convocatorias, convenios, sesiones y más. Entra a nuestro sitio, escoge de nuestro catálogo el documento requerido, completa un cuestionario intuitivo de las condiciones negociadas, dale nombre a tu archivo, descarga el Word si quieres hacer cambios importantes, o bien puedes usar el PDF si consideras es tu documento. Con Contratos Renda, haz tus contratos más rápido y menos complicado.